Hola gente querida, ¿qué tal? Bueno, les cuento. Hoy el día pintaba para hacer dos o tres reparaciones, eh, de las cuales una era una destapación. Hago destapación mecánica, o sea, con cinta, a la antigua escuela, circunstancialmente inyecto aire. Estamos hablando de cloacas. No destapo cañerías galvanizadas ni de plomo porque eh, a veces el estado hace que la presión que uno inyecta las rompa. Bueno, en resumidas cuentas, se intentó, digamos, por las buenas, con distintos tipos de cintas profesionales, y chocan a una determinada distancia de la cámara. Claramente se ve una transición entre caño galvanizado y PVC. O sea, ahí en la unión, evidentemente, que algunos plomeros nunca aprenden, eso no es compatible, no se pegan. Hay que poner una cupla donde uno entre dentro del otro. Eh, Así que bueno, ahora voy a picar y vamos a ver qué encontramos. O sea, hago este video porque me gusta subir fotos de mis trabajos. Me estaban preguntando algunas personas, que tengo algunos seguidores. Me estaban preguntando algunas personas qué pasaba, que no subía fotos de mis trabajos, si estaba bien de trabajo. Gracias a Dios toco madera, trabajo tengo. No subo fotos de este trabajo, como les estaba diciendo, porque verdaderamente roza eh, lo feo, no me sale la palabra en este momento, pero bueno, hay materia fecal, papel higiénico, o sea, es un trabajo literalmente de materia fecal. Así que bueno, les mando un saludo, les agradezco. A los que me comentan por el tema de la campera, que me tienen que operar de la campera, les digo que es la ropa que yo uso para trabajar. Yo desde que me levanto me pongo la ropa de trabajo y después cuando llego a mi casa, que termino el día, ahí me pongo un jogging, un buzo y unas pantuflas o jotas o esas que denominan crocs. Así que bueno, la campera la verdad, me siento cómodo con ella y me gusta. Les mando un saludo a todos y me voy a romper eso y vamos a ver qué encontramos.